Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Valeria Leduc y amo los libros y la literatura. Creo que todo parte de una historia y las mejores nacen en el corazón. Y hoy tenemos como invitado a Emilio Turquie, autor del libro Desata tu mente. Hola, Emilio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, vale, siempre un gustazo platicar contigo. Gracias a ti siempre. Igualmente, oye, es un placer tenerte por aquí. Pues me encantaría primero que nada que nos cuentes cuál es tu historia con Corazón. Yo ya me la sé, pero estoy segura de que muchísima gente no. Bueno, ni siquiera sé si esa es, ¿eh? A lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Cuál No, es la sí, historia que te sí. ha transformado? Sí, Realmente sí, sí, sí la conoces. sí, La historia que transformó mi vida es una historia que sigue transformando mi vida día con día. Eso es lo que ok, lo hace más interesante, que he llegado a aprender a través de eso, que ahorita te lo platicaré, que la vida se vive todos los días y que esas historias que te marcan y esas historias que influyen en ti, son historias que te acompañan por siempre y que por siempre te van a ir llevando a lugares, llevando a tener experiencias, llevándote a obstáculos, a satisfacciones, a muchísimas cosas, ¿no? Que siempre te van a ir llevando. A mí, todo inició, como tú ya bien lo sabes, hace aproximadamente como 10 años, cuando yo fui diagnosticado con una enfermedad crónica. Y ujú, esta enfermedad, para no hacerle mucho rollo, es una enfermedad inflamatoria intestinal, es una enfermedad autoinmune que se llama CUSI. Para el que no lo sepa, es una enfermedad que si no está bien controlada, pues te inhabilita por completo, ¿no? A mí me inhabilitó por mucho tiempo, por casi 2 años, me hizo dejar de trabajar, dejar de salir, dejar de estar en mi círculo de amistades, dejar de incluso, y no me da pena decirlo, incluso dejar de tener ganas de vivir. ¿Y por qué lo digo? Porque es una enfermedad que cuando está activa es muy fuerte. Los síntomas te hacen ir al baño constantemente, a veces 15 veces en un día y cada vez que vas al baño ves sangre y tienes unos dolores de estómago muy fuertes, empiezas a perder peso, anemia, pues por lo mismo no tienes ánimo, entras en cuadros depresivos, no te gusta cómo te ves, piensas que la gente te ve peor de lo que te ves. Y entonces empiezas a caer en este rollo de empezar a probar los medicamentos y empezar a ver todos los tratamientos médicos, ir con una opinión, ir con otra. Y en mi experiencia, que fue un poco difícil al principio, esos 2 años, pues estuve mucho tiempo sin que ningún tratamiento médico me hiciera efecto, sin que ninguno me pudiera llevar a una remisión o por lo menos a apagar los síntomas. Entonces tuve que acabar en el hospital y en el hospital fue que de verdad nació la historia de Corazón, porque ahí fue donde de verdad conecté con todo eso que me hizo ser quien soy hoy, todo eso que me hizo escribir un libro y compartirlo con la gente y que ha sido una historia maravillosa a partir de eso y que todo eso lo podrán encontrar en el libro. Tampoco quiero contarles tanta historia, pero lo importante es que lo que yo encontré es que a base de voluntad, a base de fuerza, a base de coraje, a base de establecer un plan y tener claro en tu mente lo que quieres lograr, puedes salir de cualquier situación por más oscura que parezca, ¿no? Y entonces así aprendí a llevar mi vida a partir de eso. Y no quiero decirte que lo he logrado porque pues no tengo una vida perfecta. No me refiero a la enfermedad, sino a cada obstáculo que viene en la vida. Muchas veces creemos que sabemos afrontar lo que sea, sí. que ya sabemos llevar las cosas. Y la vida nos sorprende con situaciones que a veces pensamos que pudieran ser o muy grandes o muy pequeñas también y que pensamos que no pueden significar tanto en nuestra vida y de pronto nos damos cuenta y decimos, oye, espérate, esto está haciendo más ruido de lo que yo pensaba. Y entonces tienes que recurrir a todas estas cosas que tú ya aprendiste en ese camino y ponerle todo el corazón, todo el empeño, todas las ganas, como siempre, para poder salir avante de cualquier situación. Claro, las chicas y las grandes, ¿no? Hay veces que los retos son chiquitos y hay veces que son enormes, pero pues de todas formas tienes que hacerles frente y resolverlos, ¿no? Así es, exactamente. Eres un gran ejemplo de fortaleza, Emilio, porque de verdad que me acuerdo mucho que tú me dijiste cuando empezamos a hacer el libro, un día me dijiste
que llegaste a un punto en el que pensaste que esto era lo mejor que te había pasado en la vida. Es correcto. Llegué a un punto en el que de ser la peor de las maldiciones, durante muchos años creí que yo había sido castigado, Ajá. eh, culpaba yo a Dios en aquel entonces, hasta que me di cuenta también que si le daba el poder de tener la culpa, pues ¿por qué no le daba el poder de quitármelo, no? Entonces ahí aprendí a intercambiar conceptos. Y intercambiar conceptos es muy importante para entender que lo que uno puede percibir como una maldición puede convertirlo en el mejor regalo si hace algo con ello. Y si no dejas las cosas ahí nada más, porque muchas veces a lo que nos acostumbramos, porque es lo más fácil, es aceptar lo que nos sucede, a ponernos el título de la víctima, aceptar la circunstancia que nos tocó vivir y decir, pues yo no voy a hacer nada con esto es lo que ahí me tocó y me tocó sufrirla y la vida es muy dura y la vida es muy difícil y se acabó. Y pues sí puedes salir adelante también y puedes llevar una vida tranquila, pero si a partir de eso tú decides lograr algo, la satisfacción que viene a partir de aquello va a ser algo mucho más grande que cualquier sufrimiento que hayas podido pasar para llevar a cabo todo ese aprendizaje constante y todas esas enseñanzas que sufriste en el camino, ¿no? Sí, creo que ahí está un poco una palabra clave, ¿no? La de aprendizaje, porque todo está para enseñarnos algo y para enseñarnos, yo creo al menos, cómo evolucionar, tal vez, cómo, Por supuesto, por supuesto. Muchas veces creemos, y me ha pasado mucho a mí, que lo sabemos todo, que no necesitamos ayuda de nadie, sí, que, que es feo pedir ayuda, que te hace ser menos, y no es verdad. La mayoría de las cosas en la vida, si tú quieres crecer, si quieres contribuir, tienes que aprender. Y qué mejor manera de aprender que alguien que haya estado en ese lugar antes que tú. A lo mejor te claro, va a dar su experiencia, a lo mejor esa experiencia no te satisface, pero tú vas a ir con alguien más y vas a agarrar de cada quien y de cada parte las cosas que de verdad te pueden enseñar, adoptarlas a tu vida y tomarlo de la forma en que mejor te convenga para salir adelante y así poder ayudar a la demás gente. claro. Porque pues si no es una vida sin sentido, ¿no? Al final, quedarte con lo que la vida te da y no hacer nada al respecto y no regresar nada a cambio, pues entonces como que para qué estamos aquí, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. Oye, y cuéntanos algo que te hace sentir muy orgulloso de ti mismo. Híjole, pues afortunadamente hay muchas cosas, pero creo que lo que más me hace sentir orgulloso, sin duda, es el que a través de nuestro proyecto, a través del libro y a través de la parte que tú me impulsaste a hacer, que es Ay, la wow. parte que yo no quería hacer, que no sé si más adelante lo vamos a platicar Sí, más a fondo, pero esa parte en donde yo me conecté con la gente a través de las redes sociales, que al inicio fue solamente con la intención de pues darle promoción al libro o lo que fuese, ahí es donde de verdad me di cuenta que lo que estoy haciendo ha valido la pena, porque yo al principio decía, con que una persona lea el libro y le haga sentido es suficiente. Y ahora pues me doy cuenta que mucha gente lo ha leído y que ha sido gente que ha tenido de verdad, y se los agradezco muchísimo, la valentía de decirme, es que tu libro me cambió la vida. qué Y maravilla. eso me hace sentir orgulloso. Y no orgulloso de haber escrito el libro o de contar mi historia, sino orgulloso de poder tener todavía esa sensibilidad, digamos, de querer continuar haciéndolo sin importar que ya cambié una vida. No, lo que me da el orgullo es decir, no me subí a ese pedestal en donde me hice pensar a mí mismo que ya fue suficiente, sino todo Claro, lo contrario, apenas empieza esta historia y este camino en donde de verdad creo que teniendo los canales indicados podemos llegar a hacer muchísimo en conjunto con toda la gente que se ha ido sumando y uniendo de manera pues totalmente sin ningún interés, ¿no? Y eso es lo padre, que todos se suman con querer ayudar y en las plataformas de repente topas a alguien que dice, oye, yo tengo esta enfermedad y otro que dice, ah, yo también, y fíjate que la resolví de esta forma. Y esa parte tan increíble, pues de verdad que me hace sentir muy orgulloso porque hubiera sido muy fácil quedarme sin hacer nada y el haber decidido hacerlo y lograrlo es algo que creo que es la enseñanza más grande para todos los demás, que hagamos las cosas. qué padre. Fíjate que no sabía, no habíamos tenido la oportunidad de platicar de esto que te ha estado pasando, pero qué increíble, qué maravilla. Como que yo creo que sería como el objetivo último
de las Exacto, personas que tienen una historia tan poderosa como la tuya, en el sentido de que creo que todos podemos ayudar de alguna manera, ¿no? Pero como que en tu caso muy en particular, sí le veía yo desde el principio. Además, me acuerdo que la primera vez que hablamos me dijiste, yo lo que quiero es ayudar a la gente. totalmente. Y bueno, me llena de felicidad que eso se está logrando al 100%. Con creces, vale, increíble, de verdad que sí. Me encanta, me encanta. Qué padre, de veras, qué padre, Emilio. Me da muchísimo gusto. Bueno, cabe mencionar que sí Gracias. lo tengo, ¿eh? No es por nada el comercial, pero sí lo tengo. Muchas gracias. Oye, y el reto más difícil que hayas enfrentado que te ha convertido en esta persona, ¿podrías decir que fue también tu enfermedad? Así como fue tu mayor regalo, ¿también fue tu principal reto o no? ¿O tienes No, retos más? no. Hay dos cosas importantes. La primera sí tiene que ver un poco con la enfermedad, porque después de que estuve muchos años tomando ciertos medicamentos, mi cuerpo empezó a dejar de producir serotonina. Esto tú no lo sabes, nunca te lo había platicado. No. Y yo caí en un cuadro depresivo clínico, Ok, en el que a mí no me faltaba nada en la vida, en el que yo en ese momento estaba en remisión, en el que yo tenía un círculo de amigos muy grande, en el que todo salía bien, mi trabajo estaba bien, y yo no sabía por qué no me gustaba vivir, y yo no sabía por qué no estaba a gusto con nada, y yo no sabía por qué me costaba tanto trabajo despertarme en las mañanas. Y fui a ver varias opiniones médicas, y hasta que me hicieron varios estudios se dieron cuenta que uno de los medicamentos había provocado ese efecto en mi cerebro, y entonces ya no producía serotonina, entonces estaba en un cuadro de depresión y tomé antidepresivos, estuve yendo con un psiquiatra durante algún tiempo y ese fue, yo creo que sin duda, y otro más que ahorita te voy a decir, uno de los mayores retos porque muchas veces estamos acostumbrados a tratar la enfermedad mental como un tabú, oye, sí. creemos que no se debe de hablar de eso, creemos que lo único que hay que hacer es darle una palmada a alguien y decirle échale ganas. Échale ganas, exactamente. Y pues tú te volteas y dices, como si no le estuviera echando, ¿no? Es, Creo no, que bueno, salir de eso, ¿vale? Y te lo digo porque tomé los antidepresivos, pero el médico me los había mandado un tratamiento de un año. Yo los dejé a los 4 meses con su autorización, obviamente, porque había logrado ya afortunadamente volver pues a mis hábitos, a mis cosas, y acompañado del medicamento que fue muy importante, pues me ayudó a sacarlo adelante. Pero fue un momento en mi vida en donde me di cuenta que por más que a veces creemos que lo tenemos todo, podemos no estar viviendo de la manera en que de verdad queremos hacerlo y eso es muy peligroso. Y haber salido adelante de eso fue un reto muy importante. Y la segunda cosa que fue aún más grande, en donde volvió un poquito ese tema, fue cuando falleció mi papá. Cuando yo perdí a mi papá hace 4 años, más o menos, sin duda fue el momento más desgarrador, más duro, más difícil por el que he pasado, porque pues yo crecí con él como una figura paterna, como una figura de ejemplo, como una figura de amigo, como una figura de socio, y no hablo de trabajo, porque nunca trabajamos juntos, no ok, tuvimos el chance, ahorita seguramente lo haríamos, pero eh, no sé, siempre fue mi guía, mi ok, soporte, mi apoyo, y cuando él se fue, pues lo que él me enseñó es que alguien tenía que seguir lo que él estaba haciendo, y lo que él estaba haciendo era ocuparse pues de nuestra familia. Y ok, entonces yo tenía un reto más, además de solamente vivir sin él, pues estar sin él y poder sacar adelante a mi mamá, a mi hermana, que como tú sabes, si tú conoces a mi hermana, tiene síndrome de Down y es el amor de mi vida y yo por mi mamá y por mi hermana, yo hoy en día por mi esposa, sí, doy la vida y más, y porque así soy yo y porque son personas maravillosas que están en mi vida. Entonces, tener que vivir toda esa etapa sin él y poder llevar a cabo todo lo que él me enseñó que tenía yo que hacer como una no responsabilidad, sino como que es lo que tienes que hacer, ¿sabes? O sea, hay mucha gente que me dice, no, es que wow, tú como, es impresionante cómo saliste y viste por tu mamá y tu hermana y la sacaste adelante. No, 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 no. No es impresionante, era lo mínimo que yo esperaría de mí mismo después de todo el ejemplo que me dio mi papá. O sea, sí, es como, era lo que
venía, ¿no? Y lo que entonces tocaba. fue un reto muy difícil. Al mismo tiempo se me reactivó mi enfermedad porque mi enfermedad se reactiva por cuestiones emocionales y de estrés. Entonces se me junta el duelo más fuerte de mi vida, que es la pérdida de mi papá, se me junta la reactivación de mi enfermedad y se me junta el tener que no poder frenar porque tengo que salir a trabajar y sacar las cosas adelante y además dar el apoyo emocional que se requiere, ¿no? Que obviamente también yo lo recibí, ese apoyo emocional por parte de mi mamá y de mi hermana. Hicimos un equipo muy, muy padre y sin ellas yo no hubiera ni escrito el libro, ni sacado las cosas adelante, o sea, fue un esfuerzo de todos, ¿no? Pero sin duda esos fueron los retos más difíciles que hoy en día me atrevo a decir que se han disuelto, no son ya hoy en día ningún reto, todo lo contrario, hemos tenido la fortuna de que hemos podido sacar todo adelante y de que las cosas han ido bien y de que podemos tener la fortuna de decir que estamos agradecidos con la vida y de disfrutar de cada día, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla. Sí, tienes una capacidad, yo creo que de resiliencia impresionante, ¿no? También. O sea, veo. Esa es una palabra que me encanta, sí, sí, es correcto. Es algo en lo que he trabajado muchísimo de manera consciente. Ok, sí, no es algo que se te dio así como en charola de plata, ¿no? Es como que lo has ido, digo, y lo sé porque he leído el libro y vi esa parte que cuentas. Sí, sí, y nada más como paréntesis, es bien importante que lo mencionas porque a veces la gente cree que uno nace con eso, o Ajá, que con leer un libro lo va a aprender, o que sí, con ver una película lo va a aprender, o que con ir a un curso. No, no, es un trabajo de diario, es un trabajo que tiene que ser uno consciente, decir, oye, yo quiero ser una persona con ciertas características, pues tengo que trabajar por esas características, tengo que luchar por esas características, y es un trabajo de diario, entonces ese creo que es un consejo padrísimo para quien nos puede estar escuchando. sin duda sí es un consejo padrísimo y además creo que eres una persona súper congruente porque tal cual creo que practicas lo que predicas, ¿no? No nada más se queda en palabras. No siempre se logra, pero siempre se intenta, y eso es lo suficiente. Pero Así bueno, es. oye, y algo que te haya dado mucho miedo, pero que aún así te aventaste Mm, o simplemente, Pues mira, no tengo una situación así muy presente, pero sí, sí hay algo que sucedió hace poquito en mi vida que yo no pensaba que me iba a dar miedo y sí me dio miedo y sigo trabajando en eso y es lo que te digo que es importante. Yo durante toda mi vida tuve miedo a los perros. ¿ok? Hasta hace, no sé, 6, 7 años que decidí superar ese miedo y tomé la decisión y la superé, que es lo que les digo que hay que hacer, ¿no? Lo trabajé y conviví con perros y listo. Y después, cuando yo conocí a mi esposa, ella es amante de los perros, entonces a mí me empezaron a gustar los perros. Y entonces yo quedé con ella que en algún momento de nuestra vida íbamos a tener un perro. Pero vale, yo no sabía la diferencia que es una persona que ama a los perros y decide tener un perro a una persona que le tuvo miedo a los perros, que después le dieron igual, que después le gustaron, pero nunca vivió con ellos, Pero de lejecitos, le gustaron perros. y a después vivir con un perro, ¿no? Y puede parecer un ejemplo muy tonto, y por eso te decía hace ratito lo de las cosas chiquitas, que a veces no son chiquitas. A mí me costó mucho trabajo y me ha costado porque apenas adoptamos a nuestra perrita hace mes y medio Ok, y es una cachorrita y los cachorritos son difíciles y hay que educarlos y hay que hacer muchas cosas al respecto. Y entonces de pronto sí ha sido una situación que me genera miedo. No miedo como la fobia que le sentía a los no, perros, ni mucho menos, ¿no? Pero miedo a situaciones nuevas, a situaciones distintas, a cosas a las que uno no está acostumbrado, a responsabilidades nuevas. Y sin duda creo que este camino también ha sido un poquito una muestra de, pues hay días que sí me va muy bien, hay días que no tan bien, y es parte de eso, ¿no? Es parte de ir haciéndolo todos los días y enfrentarnos a situaciones incómodas para superarnos y para evolucionar como personas, porque si no nos enfrentamos a esas incomodidades, nunca, jamás nos vamos a salir de la zona de confort y a no te crecer, mueves. ¿no? Así es, totalmente. No te mueves de la zona cómoda, que resulta no ser tan cómoda al final del día, ¿no? Pero que ahí te Así quedas es, instalado. sí, Sí, exactamente. totalmente. Oye, ¿y hay algún libro que haya tenido como mucha influencia en tu vida? Varios, sí. A ver, cuéntanos, cuéntanos. Bueno, el primero que tuvo una gran influencia para mí fue el libro que yo leí en el hospital cuando estaba internado y fue un libro de Luis Hay que se llama Tú puedes sanar tu vida. Y ese libro fue el que me hizo reconectar con todas esas cosas que yo necesitaba volver a practicar, con todas esas cosas que me apasionaban sobre el poder mental.
sobre poder ejercer de verdad lo que queremos y se manifieste de cierta forma en nuestra vida y tomar control de nosotros. Es un libro maravilloso que creo que es una lectura obligada, no para los enfermos, sino para cualquier persona Todos. en la vida. Eh, También un libro increíble, es un libro de David Goggins que se llama Tú no me puedes lastimar, You Can't Hurt Me. Es una historia increíble también de resiliencia y habla también de estos mismos temas en donde nosotros muchas veces nos ponemos a nosotros mismos nuestros límites y creemos que hemos llegado a nuestro límite, pero muchas veces el cuerpo y la mente van muchísimo más allá de lo que nosotros creemos. Entonces, es un libro maravilloso que te cuenta una historia muy conmovedora, una historia real, igual un testimonio, que eso a mí me gusta mucho, que te trae muy de cerca cómo una persona pudo llegar de ser alguien abusado, eh, golpeado, buleado, una persona que no tenía nada en la vida y que acabó hoy en día siendo una persona de las más condecoradas por las diferentes etapas del ejército de los Estados Unidos, ¿no? O sea, es una maravilla, es una maravilla. Y por supuesto que otros libros que no son de ese estilo, porque también creo que las novelas son padrísimas. A Sí. Sangre Fría es mi novela favorita, me fascina. Hermann Hesse también es un autor maravilloso con Demian. No sé, hay muchos libros que he tenido la fortuna de que me acompañen y me influyan de cierta forma en mi vida. Es un hábito maravilloso, ¿verdad? Es increíble, siempre hay que hacerse tiempo para ello. Sí, sí, totalmente. Oye, y de alguna forma tu hábito este de lector influyó a la hora que decidiste escribir el libro. ¿Cómo fue tu proceso de escritura? ¿Cómo, De hecho, yo leía mucho menos de lo que leo hoy en día antes de escribir el libro. fíjate, o sea que más bien te volviste lector a raíz de ser escritor? Sí, sí, y por eso te iba a decir justo en este momento que la gente escuche que no existe una edad para volverse lector, ¿no? Que siempre nos demos la oportunidad porque tú puedes ir al cine un millón de veces y ver un millón de malas películas y entonces vas a decir que no te gusta el cine. Pero un día ves una película maravillosa y te vuelves un cinéfilo, ¿no? O sea, muchas veces tenemos lecturas que se han cruzado en nuestra vida que no son buenas, Sí, pero no sé por qué de chicos nos enseñan que los libros tienen que ser buenos y que son para los cultos y que es bueno si lees. No, 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 no. Tiene que ser un gusto. Leer tiene que ser algo que te agrade. sí, No, no tienes que agarrar un libro y como ya lo abriste, llegar a la última página. No, a lo mejor hay una serie en Netflix hoy que la pusiste, no te gustó y dijiste, oye, esto no es para mí, y lo apagaste y no te sientes culpable. Y ves que con los libros sentimos que los tenemos que terminar y si nos quedamos a la mitad sentimos que no somos buenos lectores, que no nos gusta leer y nos echamos la culpa a nosotros sobre algo que a lo mejor no era de nuestro interés. No tiene que ser un mal libro o una mala lectura, pero no era de nuestro interés. no conecta contigo, No simplemente. conecta, Ajá. exactamente. Y a mí me pasó mucho que entonces aprendí a buscar lo que quería leer Ujú. y empecé a buscarme tiempo para leer y empecé a hacerme el hábito de la lectura y me encanta. Y hay veces que de repente un mes no leo nada y no me siento culpable. No pasa Y hay de nada. veces que en un mes me leo 3 libros, ¿no? Y digo, ah, no, pues estuvo productivo el mes. Ajá. Pero es un poco así. Pero a mí, para escribir el libro, no venía acompañado el hábito de la lectura. Más bien, a mí siempre me ha gustado mucho todo lo que es la comunicación. Yo estudié ciencias de la comunicación, soy licenciado en Ah, comunicación. mira, somos colegas. Somos colegas, justamente. Y siempre me ha encantado, pues, todo lo que tiene que ver con eso, la publicidad, el cine. El cine me encanta. Y como parte de la escritura, pues, alguna vez practiqué y participé en algún certamen literario y alguna vez escribí algún guión para un cortometraje. Entonces, sabía que me gustaba escribir. Y entonces encontré que esa era la manera adecuada de comunicar lo que yo quería decir. Porque hubiera sido muy fácil, pues, tratar de nada más contar la historia, pero no, decidí no tener miedo y decidí plasmarlo en un papel donde en 50 años alguien lo pueda volver a leer y no tenga miedo de pensar lo que esa persona que leyó, cómo me pueda juzgar. Porque muchas Sí. veces por eso no hacemos las cosas. Y yo no me he dado cuenta de eso hasta que un amigo me lo dijo cuando empecé a escribir el libro y le mandé el borrador. Me dice, oye, ¿cómo te atreviste a escribir esto? Y dije, ¿a qué te refieres? Y me dice, sin miedo a pensar qué va a pensar la gente de ti, cómo te van a juzgar. A lo mejor habrá gente que te pueda juzgar como alguien que esto o que el otro. Y le dije, pues es que, ¿qué crees? Al final
tiene mucho más potencial lo que puede llegar a generar a través del corazón, como tú misma, Vale, lo dijiste al principio, que lo que alguien pueda llegar a juzgar o elegir pensar a través de algo que yo escriba. Y entonces ahí fue cuando decidí soltarme y escribir sin pena y sin miedo y adelante. O sea, si yo estaba llorando y quería que la gente supiera que lloré en ese momento, pues te iba a contar que estaba llorando y que era un momento muy oscuro en mi vida y que quería no seguir viviendo y adelante y no pasa nada. Si no lo digo como es, ¿a quién le iba a funcionar? ¿Quién Sí, se iba a identificar? Porque la gente por sí tiene problemas en la vida. Entonces, si yo pintaba una historia color de rosa, pues entonces iba a ser una muy bonita novela y se acabó. pero no era el Y entonces ahí objetivo, no era tu fue, objetivo. exactamente, y ahí fue donde decidí escribirlo y escribirlo con ganas y sin miedo y para adelante. Y gracias a ti, a todo el trabajo que hicimos en conjunto, es que pudo salir a la luz y ha sido un sueño hecho realidad. Esa Qué es la padre. realidad. Oye, y bueno, aquí vamos a hacer un paréntesis, porque de verdad que lo que has hecho para la promoción del libro ha sido espectacular, porque además yo sé que no querías hacerlo, ¿no? Yo sé que no querías hacerlo, para la gente que nos está escuchando. Yo le decía, Emilio, eres un chavo súper aspiracional, ¿no? Y la gente va a conectar contigo porque eres un chavo joven, sano, estás fit, te cuidas, además estás guapo, o sea, tienes muchísimas cosas, ¿no? Con las que la gente sí puede conectar. Ahora tienes que contar tu mensaje y hacerte una página y tal y cual. Y me acuerdo que me dijiste, estás loca, pero de ninguna manera yo eso no lo voy a hacer. Punto Sí, final. sí, 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 sí. Yo estaba totalmente negado a la idea y te lo digo, es que no, yo no quiero ser esa persona que se despierta y dice, miren lo que desayuné hoy, miren qué me voy a poner hoy, miren esto. Y, y lo padre es que cuando uno no lo hace planeado, las cosas suceden como deben de suceder. Y entonces hubo un momento que fue muy importante en donde yo dije, oye, pues si ya hice el libro y ya está ahí, pues la única manera de darle promoción es como me dijo Valeria, hay que abrir una red social y voy a empezar a subir algunas frases. Y empecé a subir algunas frases y después dije, pues ¿por qué no estas frases? Porque la gente empezaba a comentar sobre esas pequeñas frases, dije, pues ¿por qué no las desarrollo un poco, ¿no? ¿Por qué no hablo un poco más de estos temas que a la gente le están interesando? Entonces se empezó a crear, sin querer, este estilo de comunidad en donde yo empecé a subir contenidos que no tienen nada que ver con mi día a día, que no tenían nada que ver con el me desayuné esto, o me hice el otro, o me peiné diferente, o miren qué bonita camisa, que era justo lo que yo no quería, Claro, pero sí pude empezar a contar todas esas experiencias y todos los mensajes que se me hacían importante que a la gente le llegaran y que a lo mejor también muchos de ellos están en el libro, pero que si por alguna u otra razón no les llegaban a través del libro y que hago énfasis en que a mí no me interesa que sea un proyecto económico el libro, sino que sea algo con el fin de ayudar, sí, dije, pues si se los comunico por acá, o si se los comunico por el libro, o si se los comunico una película que haga en 20 años, es lo mismo, el chiste es que llegue el mensaje. claro, claro, Y entonces empecé a hacer énfasis en transmitir el mensaje. Y cuando empecé a recibir las respuestas, cuando empecé a ver que de verdad la gente sí le hacía sentido lo que estaba diciendo, que la gente le importaba lo que decía y que se interesaba por mí y que me pedían platicar conmigo para que les contara mi experiencia. Y entonces empezaba a tener sesiones de Zoom con las personas para darles consejos y wow. empezaba a tener lugares en pláticas y en eventos. Empecé a ir a dar pequeñas conferencias y han pasado cosas muy padres. Por ejemplo, no sé, estuve en un grupo que fue un grupo de personas que son papás y el grupo se llama Padres para Padres y es como consejos y educación que se dan entre las personas con experiencia de haber sido padres para los nuevos padres o para cada etapa de De sus la, hijos, ¿no? La adolescencia, para cada etapa de la vida. Y pues yo no soy papá, todavía no tengo la fortuna de ser papá, pero se acercaron a mí y me dijeron, oye, ¿sabes qué? Creemos que podría ser muy padre que les des tu punto de vista y tu experiencia a las personas, pero no sabríamos cómo afrontarlo. ¿Qué nos dirías tú? Y entonces yo les dije, pues es que creo que lo más importante para poder estar bien para sus hijos como papás es que estén bien ustedes, con ustedes mismos. Si uno no está bien, jamás va a poder ayudar. Si uno no está bien, jamás va a poder estar bien para los demás. Y eso me lo enseñó mi papá, me lo enseñó mi mamá. Entonces sí soy hijo.
y al final lo sé un poco por ese tema. Y entonces me invitaron a unas conferencias ahí y la verdad es que sí te lo platico con mucho orgullo porque personas que llevan hasta 15 años dentro de este curso, que han tomado todas las etapas y cada año van a las pláticas y cada año organizan todos estos eventos, después de haber escuchado mi plática me dijeron, Emilio, en 15 años es la mejor conferencia que hemos escuchado. Y déjame decirte que yo nunca había dado una conferencia antes de eso. Wow. Y Emilio, entonces felicidades. ahí sentí y dije, es que hay tanto para dar. Y si no hubiera sido por esta promoción al libro, por estas redes sociales, por esto que me animé a hacer, pues nada, esto existiría. Y entonces, todas las personas nuevas que he conocido y todas las pláticas que he dado, que al final también son satisfacciones grandes para mí, que me impulsan a seguir, pues no existirían, ¿no? Entonces yo de verdad de todo corazón te lo agradezco que me hayas impulsado a hacer eso porque ha sido un camino padrísimo y maravilloso que me ha llenado de satisfacciones y me ha llenado de gratitud por saber que hay gente ahí que sí está sacando algo provechoso de mi experiencia y de lo que yo he aprendido, aunque sea un poquito, en estos años de vida. Qué, qué, qué maravilla. Al contrario, gracias a ti por la confianza, gracias a ti porque esto lo has hecho tú, Emilio. O sea, yo te di tus empujoncitos, pero la realidad, Muchos a lo mejor empujoncitos. muchos Estuvo muy empujoncitos, bien y muchos siempre te lo voy a empujoncitos, agradecer. pero la realidad es que lo has hecho tú y lo has hecho muy bien. Hoy por hoy, la verdad es que te pongo como caso de éxito, porque sobre todo hay una generación de, ay, mi perra la tos, se pone a ladrar. Hay una generación de autores y de personas que somos muy renuentes a las redes sociales, ¿no? Que no nacimos Sí, sí, como, no eran parte de nuestro ADN, totalmente, sí, y sí, nos sí. cuesta mucho trabajo. Y hoy te pongo como ejemplo y como caso de éxito con estos autores, porque les digo, es que es impresionante lo que ha logrado, o sea, tu nivel de ventas del libro va al parejo con libros que llevan a lo mejor 2 años en el mercado. Este, Padrísimo. o sea, a los 2 meses o 3 meses ya estaba como libros que llevaban 2 o 3 años Sí, en el mercado. Y hoy que veo las cifras de ventas, pues se compara con personas, con las de libros que les invirtieron muchísimo dinero en relaciones públicas, pero no sé qué, pero no sé cuánto. Y tú, de una manera muy orgánica a través de las redes, has ido creciendo y creciendo y creciendo y de verdad lo estás haciendo increíblemente bien. sí, 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 ha sido, y como dices, ha sido totalmente orgánico porque es el chiste de las cosas y el consejo que yo le doy a los autores es que se animen a hacerlo ellos. Sí, No sabes cuánta gente me contacta al Instagram diciéndome, oye, ¿quién te lleva tus redes? De verdad que lo hace increíble. Yo, pues una de ellas. incluso lo platicamos tú Yo y te lo yo, claro. pregunté, yo te lo Sí, sí, pregunté. sí. Y al final es que, pues yo decidí hacerlo y sí, sí toma mucho tiempo, pero vale la pena porque no hay nada como hacerlo como tú lo sientes. Sí, Porque no es como tú quieres, no es como tú quieres, porque tú puedes llegar y decirle a alguien, quiero que lo hagas así. No, es como tú lo sientes. sí. Cuando uno hace las cosas como las siente, y a mí me gusta mucho esa palabra que tú usas con corazón. Cuando uno hace las cosas con corazón, no sé, las cosas cambian por completo y yo diría que esa es la clave del éxito, hacer las cosas con corazón. No diría que hay como una fórmula, ni una receta, ni hay que seguir estos pasos, no. Sigue tu corazón, sigue tu proyecto, porque yo creo que cada escritor está enamorado de su proyecto de alguna manera. Totalmente. Cada escritor tiene un motivo por el cual está haciendo esto. Entonces, ese motivo siempre va a ir acompañado de sentimientos y de una cosa especial. Entonces, suéltenlo y a través de eso va a fluir todo y van a tener muchísimos casos de éxito. Y no hay nadie para comunicar eso más que tú mismo, ¿estás de acuerdo? Totalmente, Sí, 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 totalmente. Uno puede pedirle a alguien que vaya y presente su libro, jamás va a ser lo mismo que si uno no, va y lo presenta, ¿no? O nunca, sea, nunca jamás, por supuesto, pues de verdad que sí, lo estás haciendo increíble, me encanta, pues ha sido padrísimo todo este trabajo contigo, la verdad ha sido un honor ser tu editora, Emilio, un no, gran honor. igualmente, vale, de veras. Muchísimas gracias a ti, de veras, siempre. Oye, y cuéntame una cosa, si tú escribieras un libro, bueno, ya escribiste un libro que habla de ti, creo que desde la manera más, desde lo más profundo habla de ti, es el libro, pero si escribieras un libro que habla de ti,
¿qué título le pondrías? O sea, ¿qué título se te ocurre como que describiría un libro de la vida de Emilio? Uf, ¿sabes? Y en las mismas redes me he catalogado a mí mismo con un hashtag que dice Guerrero Crónico. Me encanta, buenísimo. Entonces, intercambiar esa palabra de enfermo crónico por guerrero crónico y creo que eso es lo que me define, ¿no? Nunca bajar los brazos, nunca dejar de intentar, nunca dejar de luchar, nunca estar satisfecho con lo que te dicen que tiene que ser, sino ir ahí con fuerza a lo que quieres conseguir, ¿no? Entonces sí, podría ser guerrero Oye, es un crónico, sin gran duda. título. ¿Y tienes planeado escribir más? No sobre ese título, pero sí me gustaría escribir, no sé si una serie, y esto no te lo he platicado porque no es algo concreto todavía para nada, pero no sé si sería escribir un libro como el que escribí o una serie de mini libros en donde toque ciertos aspectos que el creo más importante de todos ellos sería el ego. Ok. Creo que sin duda me gustaría transmitirle a la gente y tocar temas sobre ego, porque el ego nos destruye, nos hace pedazos y no nos damos cuenta que muchas veces toda nuestra vida la llevamos a cabo en torno a nuestro propio ego. Entonces, si aprendemos a hacer las cosas sin ese interés, podemos lograr muchísimo. Yo no lo he logrado, nada, nadie que conozca lo ha logrado y por eso creo que es importante empezar a tocar esos temitas que son padrísimos. Qué padre, pues ojalá, ojalá, ojalá y se dé el tiempo y se den las condiciones para que pueda seguir escribiendo, porque de verdad creo que, o sea, te auguro puro éxito. Gracias, muchas gracias, Vale. Y serás obviamente la primera en enterarte si es así. Ay, bueno, me encanta la idea. Oye, ya para despedirnos, ¿qué consejo le darías a tu niño de 10 años? Que no se lo tome tan en serio. ¿Ok? Que Gran consejo. todo en la vida no se lo tome tan en serio, porque nada es perpetuo, nada es para siempre, todo pasará y que no nos aferremos a creer que una mala situación o una mala circunstancia es el fin del mundo, sino saber que hay una luz siempre ahí y no está al final del túnel, muchas veces está a la vuelta de la esquina y solamente es voltear y seguir intentando y a veces en cuestión de un abrir y cerrar de ojos estás del otro lado y esas cosas son anécdotas, entonces que no se lo tome tan en serio. Ok, me gusta mucho, mucho, mucho. Emilio, muchísimas gracias por compartir con nosotros este rato. Me encantó platicar contigo. Ojalá que se repita pronto. Te mando un abrazo muy grande y pues sin más nos Igualmente. despedimos. Claro Que que sí. tengan Yo todos te, una yo te lo agradezco a ti. Nada más tomo ese minuto para agradecértelo a ti, mandarte un abrazo de regreso y a toda la otro. gente que nos esté escuchando, pues gracias por su tiempo, porque hoy en día en un mundo que va tan rápido y a 1000 por hora, a la gente nos cuesta trabajo dedicar tiempo a ciertas cosas, así que se aprecia que nos estén escuchando, les agradecemos muchísimo. Si tienen oportunidad de buscar en las redes sociales, @desata tu mente en Instagram, será un honor encontrarlos por ahí, poder platicar con ustedes más de esta experiencia y de cualquier otra cosa. Y Vale, como siempre, pues muchas, muchas, muchas gracias. Gracias a ti, Emilio, querido. Te mando un abrazo enorme y nos vemos. Nunca dejen de leer.